Hoy vamos a ver cómo se empieza a calcular los conductos. El cálculo de los conductos es algo muy sencillo, no es nada complicado. O sea, lo más complicado de una instalación de distribución de conductos de aire acondicionado siempre es hacer una buena distribución de los conductos. El cálculo es muy sencillo. Y para que ustedes tengan en cuenta un poquito qué interviene en el cálculo de los conductos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Nuestro equipo de aire acondicionado nos va a tirar cierta cantidad de aire, nos va a tirar aire, y ese aire va a tener que circular a través de los conductos y va a tener que llegar a todos los elementos de distribución, que pueden ser las rejas o los difusores. O sea, la presión, vamos a tener que calcular la presión de distribución del aire. Y esa distribución del aire va a tener una determinada presión. Entonces, la presión que ejerce el motor del ventilador va a tener que ser tal que llegue hasta el último, hasta la última reja más alejada. Ahora bien, así que no, todos los conductos, todos nosotros vamos a tener una caída de presión, porque ustedes calculen, va a circular el aire a través de las cañerías, de los conductos, y ahí nosotros tenemos codos, curvas, tenemos T's, tenemos muchas veces elementos intermedios, y esto es y eso significa que va a ir disminuyendo la presión del aire que circula dentro del conducto. Ustedes piensen esto, ustedes abren una canilla de agua, asociemos el agua con el aire. Tenemos una canilla de agua, abrimos la canilla al mango y sale un buen chorro de agua. Le ponemos una manguera de 50 metros y abrimos con todo y en la punta sale un chorrito pobrecito. ¿Eso qué significa? Que dentro de la cañería vamos a tener una caída de presión. Esa caída de presión, ¿de qué va a depender? Muchas veces de los frotamientos del fluido contra las paredes, del frotamiento del propio fluido. De acá en más, cuando hablamos de fluido, sea para el caso de aire o para el caso de agua, ¿no? En los casos de aire acondicionado, nuestro fluido es el aire, donde tenemos conductos de aire acondicionado. Ahora, si tenemos sistemas de expansión directa donde el fluido es el agua, lógicamente vamos a tener fluido, va a ser el agua, o en los sistemas de calefacción, de radiadores o piso radiante, sabemos bien que el fluido, en ese caso, es el agua caliente. Pero bueno, también nosotros podemos tener instalaciones donde tenemos parte de fluido y parte de aire, especialmente los equipos fan coil, en donde yo voy a tener agua fría que llega a la unidad de tratamiento de aire, y a partir de la unidad de tratamiento de aire podemos tener conductos. Entonces voy a tener un sistema agua-aire. Entonces lo que nosotros vamos a tener que analizar es la presión, es la caída de presión que tiene que vencer el ventilador. O sea, el ventilador que tiene una determinada caída de presión, sabemos que va a tener que vencer, va a tener un vencimiento de caída de presión, que eso lo especifica el fabricante. Ustedes vieron cuando nosotros vimos en la tabla los equipos rooftop, cuando verificábamos el equipo rooftop, teníamos los datos, verificábamos el calor sensible, verificábamos el calor sensible total, el calor total, el caudal
y el fabricante nos daba la presión disponible del ventilador, que son 10 milímetros de columna de agua, 7 milímetros de columna de agua, 12 milímetros de columna de agua. Eso va a depender del fabricante, del modelo de ventilador que tiene el equipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que calcular en una instalación de aire? Es cuánto es la caída de presión total para salir desde el ventilador del equipo hasta la última reja, y de la última reja por la reja de retorno hasta el equipo nuevamente. O sea, esa presión, esa caída de presión a lo largo de todo el circuito siempre tiene que ser menor que la presión disponible que me da el fabricante del equipo. Porque si esa caída de presión de la instalación es mayor que la caída de presión, que la presión disponible del equipo, significará que el aire no va a llegar hasta la última reja. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a tener que hacer es empezar a calcular, ver un poquito las unidades de presión, y en base a la presión, en base a eso, vamos a ver cómo empezamos a calcular qué caída de presión tiene una instalación. Entonces, estas unidades de presión, la unidad de presión que más conocemos, que es kilogramo por metro cuadrado o kilogramo por centímetro cuadrado. La presión atmosférica es 1,033 kilogramos por centímetro cuadrado. Después, la presión que nosotros vamos a trabajar a lo largo del año es la altura de la columna de agua. O sea, vamos a decir que 1 kilogramo por metro cuadrado es 1 milímetro de columna de agua. O sea que la presión atmosférica, 1 kilogramo por centímetro cuadrado, son 10.000 milímetros de columna de agua. Significa 10 metros de columna de agua. O sea que cada 10 metros aumenta en 1 la presión atmosférica. Significa que si ustedes van debajo del agua, cada 10 metros le aumenta en 1 la presión atmosférica. O sea, a nivel del agua tenemos presión atmosférica, a 10 metros ya tenemos 2, a 20 metros tenemos 3 y a 50 metros tenemos 6 atmósferas. O sea que cada 10 metros aumenta en 1 la presión atmosférica. La presión atmosférica es 760 milímetros de columna de mercurio. A su vez vamos a decir que una presión atmosférica, la presión atmosférica normal es 1 bar, que es 1 kilogramo por centímetro cuadrado, y después tenemos 1 pascal, es 0,1 milímetro de columna de agua, y 1 kilopascal es 0,1 metro de columna de agua. Así que bueno, así vemos un poquito las unidades de las presiones atmosféricas. A ver. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo determinamos el caudal circulatorio. El caudal circulatorio acá, sea aire o sea agua, siempre va a ser el mismo análisis. Ahora vamos a hacer el análisis para aire, porque vamos a estar aplicando para los sistemas de conductos de aire acondicionado, de aire. Entonces, vamos a decir que la cantidad, el caudal que circula a través de un conducto de una sección, va a ser igual a la sección por la velocidad media de circulación. O sea, el caudal va a ser igual a la sección por la velocidad. Y el caudal de aire, ustedes ya saben, siempre metros cúbicos por minuto.
es lo que ustedes calcularon en el trabajo práctico, ¿no? La unidad del caudal es metro cúbico por minuto. Después, cuando veamos los sistemas de aire, de agua caliente o de agua fría, las unidades de caudal va a ser litro por hora. En donde, bueno, a ver, en donde tenemos que el caudal, metro cúbico, la sección en metro cuadrado y la velocidad media en metro por minuto. Nosotros cuando calculemos los conductos vamos a ver que vamos a tener distintas velocidades. Cuanto mayor sea la velocidad, mejor. Cuanto más velocidad del aire yo hago circular, más intercambio de calor tengo. Cuanto mayor la velocidad, menor va a ser la sección del conducto. Pero, ¿qué pasa? Ustedes fíjense, caudal, sección por velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, menor es la sección. Y cuanto mayor es la sección, menor va a ser la velocidad. Va a ser el caudal que tiene que circular, va a ser siempre el mismo, porque es el caudal que ustedes calcularon en el trabajo práctico. Ustedes calcularon distintos caudales, ¿no? Cada local va a tener un caudal, calcularon el local, el caudal de la cocina, el caudal del living, el caudal de los dormitorios. Bueno, esos caudales de cada local van a ser los caudales que yo tengo que suministrar aire para lograr el intercambio de calor y llegar a la temperatura de diseño. Bueno, ese caudal ya lo tenemos. Y la velocidad de movimiento del aire, nosotros después la vamos a adoptar. Después vamos a ver cómo calculamos las secciones de los conductos. Pero, ¿qué tenemos que analizar? Nosotros sabemos que siempre cuando hay un fluido que circula de un punto a otro punto, tenemos una caída de presión. Y eso es muy sencillo. Agarren la manguera, una manguera de 50 centímetros, ustedes van a ver que tira un chorro grande. Y de esa canilla agarramos una manguera de 50 metros y el chorrito va a ser una falta de respeto. ¿Eso qué significa? Que tuvimos una caída de presión. Una caída de presión que ahora después vamos a analizar cuáles son los factores de esa caída de presión. O sea, que vamos a decir que entre un punto, si circula un fluido, aire o agua, sabemos bien que es lo mismo. Una presión inicial y una presión final. Ese delta P es la caída de presión. O sea, que delta P, la caída de presión, es la caída de presión entre la presión inicial y la presión final que analizo. Si esa presión inicial dividido la presión final lo divido por la longitud, voy a definir que la caída de presión sobre L, sobre la longitud, va a ser igual a R. R lo vamos a denominar gradiente hidráulico o pérdida de carga por unidad de longitud en milímetros de columna de agua por metro. O sea, esto es la caída de presión, el gradiente hidráulico que tenemos entre estos dos puntos. Gradiente hidráulico o pérdida de carga por unidad de longitud. Y la unidad va a ser milímetro de columna de agua por metro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, nosotros vamos a tener que analizar cómo determinamos este gradiente hidráulico. Claro, porque este gradiente hidráulico, delta P sobre L, que R es la pérdida de carga por unidad de longitud. Esta pérdida de carga tiene en cuenta primordialmente nosotros cuando hacemos el análisis de un fluido vamos a tener que analizar que tenemos la presión estática
la presión dinámica y la presión total, haciendo un desarrollo de la presión estática y la presión dinámica, haciendo un desarrollo teórico de unas ecuaciones, nosotros vamos a llegar que el gradiente hidráulico R va a ser igual a 2,76 por 10 a la quinta lambda, ahora vamos por caudal al cuadrado sobre diámetro a la quinta. ¿En dónde? Lambda es un coeficiente de frotamiento que va a depender del tipo de fluido que nosotros vamos a usar, del tipo de los diámetros y rugosidad del caño. ¿Qué significa la rugosidad del caño? La rugosidad del caño va a depender del tipo de material que yo utilice. Por ejemplo, en las cañerías de agua, nosotros teníamos que tener mucho en cuenta la rugosidad de los caños de hierro negro. Antes, hace 40 años atrás, la mayoría de los caños de calefacción se hacían con hierro negro. El hierro negro, los caños, que son caños, que eran caños sin costura, que se hacían, que se fabricaban acá, hoy en día todavía lo siguen fabricando, la empresa argentina de Techint en Campana. Esos caños no eran completamente lisos de adentro, por eso tenían una determinada rugosidad, y esa rugosidad influía mucho en la circulación del fluido, y en base a la circulación, a la viscosidad del fluido, ese coeficiente lambda varía de acuerdo a la viscosidad. Lógicamente, agua tiene mayor viscosidad que el aire, lógicamente, entonces la circulación, el coeficiente de frotamiento en el agua es muy distinto que en el aire. Y por eso esta ecuación varía mucho para el caso que sea aire o para el caso que sea el agua. Entonces, esta ecuación, el R, la pérdida de carga por unidad de longitud de R, ven, va a depender primordialmente del caudal que yo utilice, del coeficiente de frotamiento y del diámetro. Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo es que influye esta pérdida de carga por unidad de longitud en un ábaco. Para que ustedes nos crean, yo creo que podrían agarrar de esta ecuación, agarren distintos valores de caudal y diámetro y pueden empezar a verificar con más o menos 4.000 o 5.000 valores a ver si realmente este ábaco está bien hecho o no. El que esté aburrido en casa, en la cuarentena, y no tenga nada que hacer, pueden empezar a verificar si esto es verdad o no. Bueno, chiste. Bueno, entonces, con este ábaco, nosotros, ¿cómo vamos a utilizar este ábaco? Miren ustedes bien, el caudal, ustedes lo calcularon, ¿no? El caudal, estos son los caudales que nosotros calculamos en el balance térmico. Después, en las abscisas tenemos la pérdida de carga por unidad de longitud, el gradiente hidráulico, o pérdida de carga por unidad de longitud, 0,04, 0,1, 0,2. Después tenemos, en estas líneas, tenemos las secciones de los conductos. Ven, 50, 40. Esto es un conducto de 40 centímetros de diámetro. Estos son los diámetros de los conductos. Los conductos de aire acondicionado nosotros los podemos hacer circulares o rectangulares. ¿Cuáles eran mejores, los circulares o los rectangulares?
rectangulares? A ver, algún valiente que diga algo. ¿Circulares? ¿Por qué? Porque los ángulos... Muy bien, tenemos menores pérdidas. ¿Por qué? Porque al ser curvos, al ser los codos curvos, el aire circula mucho mejor que si los hacemos rectangulares. Y el frotamiento contra las paredes es mucho más liviano. Pero bueno, ¿cuál es el problema a su vez de usar los circulares que generalmente usamos rectangulares? El costo. No, el costo es lo mismo. A ver, ¿qué dijimos la clase pasada? Yo no materialización. ¿Las pérdidas en las uniones? No, siempre, o sea, el circular es lo ideal. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que usamos rectangulares porque le damos menor altura. Un caño que tiene 50 centímetros de diámetro lo podemos hacer de 25 por 70. Entonces, en vez de tener un caño de 50 centímetros de altura, vamos a tener uno de 20. Y ahora vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, dijimos, los diámetros siempre, ahora después vamos a ver, la relación podemos llevar hasta una relación máxima de 4:1. O sea, 1 de altura y 4 de ancho. Esa es la máxima relación que podemos hacer. Ahora en la próxima filmina vamos a ver cómo es que calculamos eso. A ver, entonces, muy bien. Y acá nos queda estas líneas que son las velocidades. Velocidades de 200, 300, 420, 480. ¿Se acuerdan la clase pasada que dijimos de las velocidades? Habíamos dicho, las instalaciones de aire se dividían en instalaciones de alta velocidad, instalaciones de baja velocidad. La alta velocidad era arriba de 500, 600, y las de baja velocidad son más bien para las instalaciones de aire acondicionado domiciliario. Nosotros vamos a trabajar con velocidades entre 300 y 450, 480 metros por minuto. Esas son instalaciones con velocidades bastante silenciosas. El tema es el siguiente. Si yo tengo una instalación con demasiada velocidad, ahora en un ratito vamos a ver que cuanto mayor es la velocidad, fíjense, hagamos un calculito rápido. Tenemos un caudal de 50 metros cúbicos por minuto. O vamos a hacer otro. Los trabajos prácticos seguramente ustedes anduvieron en ¿cuánto? 50, 60, 70 metros cúbicos por minuto, más o menos puede ser, ¿no? Andan en ese 39, orden, ¿no? 39. ¿Cuánto? 39, 40. 40, tenés un local chiquitito, ¿no? Una vivienda pequeña, ¿no? Sí. Sí, algunos seguro les dio 60, 70 más grande, ¿no? 78. Muy bien, muy bien. Vayamos a 80. Eso significa que si les da 78, 80, es el caudal máximo. Ese es el caudal que va a salir del equipo. Del equipo va a salir un caudal de 80 y lógicamente después ese caudal va a tener bifurcaciones, uno va hacia un sector, uno va a la planta alta, el otro va a la planta baja, el otro va al living, el otro va al dormitorio. Entonces las velocidades los caudales se van a ir disminuyendo. Es lógico porque van a ir distribuyéndose. Pero a la salida del equipo va a salir un caudal de 80, supongamos 80. ¿Qué velocidad? ¿420? Muy bien, 80 y 420
estaríamos por acá, ¿no? ¿Estamos bien? Sigan la flechita. 80. Y 420, estamos prácticamente acá. Y esto nos da, ay, guacho, que te escapas. Y esto nos da, ¿cuánto nos da? 47, 47, un diámetro de 47, ¿no? Aproximadamente. 7,40, y esto es 50, y este es el punto, acá el diámetro es 47. Y la caída de presión es 0,01. Bien, pero bueno, fíjense si ustedes quieren meter los caños en un cielo raso adentro y tienen una losa en planta baja y van a necesitar 50 centímetros para meter el caño, tenemos que hacer una losa a 3 metros de altura, ¿correcto? Para si ustedes quieren poner un cielo raso y tapar el caño que no se vea. Entonces, es una barbaridad, es una altura muy, muy alta. Lo que significa que lo que vamos a hacer nosotros es tratar de ver cómo calculamos una sección rectangular equivalente a la sección circular. Sección equivalente rectangular a la sección circular. Así que, entonces, nosotros nos vamos a ir a la... Bueno, primero tenemos que calcular el caudal. Bueno, sigue más adelante el otro. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el caudal? Ustedes saben bien, ¿cómo calculábamos el caudal? ¿A qué era igual el calor sensible interior? Era 17 por caudal por temperatura ambiente menos temperatura de impulsión, ¿correcto? Esto estamos completamente de acuerdo. Esto ya lo sabemos, cómo se calcula el caudal, que esto para ustedes lo... ¿Qué pasa? La desenchufo. Bueno, ustedes saben cómo se calcula el caudal, así que sabemos bien, aproximadamente ese salto térmico es 10, así que ustedes ya eso lo saben, todo esto ya lo sabemos. Todo esto ya lo sabemos. A ver, bueno. Entonces, ya sabemos que el caudal de aire... Ah, esto es para invierno. ¿Qué hace acá el invierno? ¿Qué pasó? A ver. Ah, bueno. Esto es para... El otro es para verano. Y también tenemos para calcular para invierno. Cuando nosotros hagamos el cálculo del balance térmico para invierno, vamos a ver también, solo que el caudal ahora es distinto. En este caso va a ser el balance térmico de invierno dividido 17, pero ahora es al revés. Temperatura de impulsión menos temperatura ambiente. Porque en invierno la temperatura de impulsión es mucho mayor que la temperatura ambiente. Posiblemente tengamos temperatura ambiente 20 grados, para invierno, y temperatura de impulsión 30, 35, 40 grados. Así que, pero bueno, esto tiene un significado. Los conductos de aire acondicionado siempre se calculan con el balance térmico de verano. Cuando ustedes tienen un sistema frío-calor, conductos de aire acondicionado y en invierno conductos de aire caliente, los conductos se calculan con el balance térmico de verano, porque el balance térmico de invierno siempre es mucho menor. Ustedes seguro habrán visto, antes que se hizo la remodelación en la facultad, ¿se acuerdan que había sistemas de aire caliente en un sector? No sé si se acuerdan algunos. Había conductos de aire caliente. Y esos conductos no servían para aire acondicionado, porque fueron hechos para un equipo. Ustedes vieron que en el otro sector hay un calefactor a gas que producía el aire caliente.
Bueno, ese aire caliente fue calculado con una temperatura de impulsión de 30 grados, perdón, de 50. O sea que este delta T era 30 grados. Entonces, si este delta T era 30 grados, esto es 30 por 17,510. El balance térmico era Q sobre 510. Y en invierno, el balance térmico, ven, es QSI sobre 170, porque el delta T es 10, aproximadamente. Temperatura ambiente 24, temperatura impulsión aproximadamente 15, o más o menos, a ustedes les dio aproximadamente delta T10. Cuando hicieron la verificación con el ábaco psicométrico, ustedes vieron que ese delta T nunca es 10, porque les daba tal vez 24 y la temperatura de impulsión 14 y pico, 15 y pico, a veces un poquito más, poquito menos. Pero siempre los conductos de aire, los conductos de aire se calculan con el balance térmico de verano. Después nos queda ahora casi 2 minutos. Cuando se apaga, volvemos a conectarnos. Bien, muy bien. Entonces, en invierno, ahora bueno, vamos a ver un poquito cómo hacemos la fijación del gradiente hidráulico. Hemos dicho, esto va a depender, como dijimos, el gradiente R va a salir con el caudal y con la velocidad que yo estipule, entre 300 y 450, ahí determinamos entre el caudal y la velocidad, determinamos el gradiente hidráulico y la sección de los conductos circulares. Bien, entonces no me acordaba que este venía ahora, así que este ya enseguida se nos corta porque quedan pocos segundos. Así que este ábaco va a tener en cuenta tomar el diámetro rectangular equivalente al diámetro circular. ¿Cómo es esto? Nosotros entramos en el ábaco con el caudal y la velocidad, entrábamos con el caudal y la velocidad, determinábamos un diámetro y el gradiente hidráulico. En la filmina anterior, no la anterior. Entonces, vamos a ver cómo, en vez de usar un diámetro circular, usamos el equivalente rectangular. ¿Cuánto nos había dado? 47, ¿no? ¿Correcto? Chicos, ¿se acuerdan? Sí. Dijimos, Sí. con 80. 47. Sí, entonces, vayamos a ver acá. Acá tenemos acá tenemos la curva de 45 y acá tenemos la curva de 50. Igual hay curvas por todo lado, así que busquemos la de 47. ¿Qué altura le podemos dar? Sabemos que podemos llegar a 4A1. A ver, ¿qué pasa con 20 centímetros? Si tomamos 20 centímetros de altura, tomamos 20, tenemos que buscar la curva de 47. Con 20, la curva de 47, estamos acá. Así que va a tener más de 1 metro, 5A1. Bueno, buscamos la de 25. Igualmente podría andar esa, podría andar. ¿Saben por qué podría andar esa? Porque como vamos a tener un equipo rooftop, ese conductor va a estar prácticamente a la salida del equipo. Después yo tengo la bifurcación de planta alta y de planta baja, así que se va a ir achicando, pero hagamos 25, a ver qué pasa con 25. Pero
25, buscamos la curva de 48, 47, estamos acá, así que este nos da 80. Bueno, sería, en vez de 48, 47 de altura, sería un conducto de 25 por 8. Disculpe, profe. Sí, querido. ¿Puede explicar de vuelta cómo usó el gráfico? Porque me Bueno, el gráfico es el siguiente. A nosotros nos dio 48, ¿correcto? Que es esta curva acá, entre medio, está la curva, acá, entre 45 y 50, ¿correcto? Acá es 48. Entonces, vamos, 48 de diámetro. Entonces, vamos a tomar 25 de altura. Vayamos por el valor 25. Uno de los lados va a ser 25. Vamos a ver cuánto vale el otro lado. Si este es 25, tengo que buscar la curva de 48. La curva de 48, acá tenemos 45 a la de 47. ¿Estamos acá? ¿Correcto? ¿Qué lo parió? Se me pianta. ¿Estamos acá? Acá tenemos la curva de 47. Significa 25 y 47, vamos acá, nos da, creo, 80, ¿no? A ver, 80. No, nos da 90. 90, prácticamente 90. 25 y 47, acá, no, nos da 80, no da 80. ¿Estamos? ¿Vieron? Entonces busco con 25, que yo determino la altura, hasta que me corte la curva de 47, 48, entonces estamos 25 acá, 80 centímetros. Y así es como tomamos esta sección, es la sección rectangular equivalente. A ver, háganme una cuenta. ¿Cuánto es la superficie de diámetro 48, para hacerlo más fácil? La superficie pi por radio cuadrado, ¿no? A ver, ¿alguno tiene la calculadorita a mano o no? Entonces, vamos a ver. Pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado va a ser, no tengo pi acá, pero 3.14 por 48, dijimos, por 24, Profe. por 24, va a ser igual a 1808, ¿no? Era con 47, 1734.94. Muy bien. Yo lo hice con 48 para que sea. Muy bien. Ahora decime cuánto es 25 por 80. 2000. Y bueno, y el otro era 1700 y pico. O sea, fíjense que la sección circular es menor que la sección rectangular, porque tiene en cuenta todo eso. Tiene en cuenta que la sección rectangular tiene mayor caída de presión que la sección circular. ¿Me entienden? Por eso este abaco tiene eso en cuenta. Por eso no es exactamente igual las dos secciones. ¿Estamos? Ahora les quedó claro al que no tenía. ¿Te quedó claro ahora cómo lo hicimos? Sí. Al que tenía dudas. Muchas gracias. ¿Estamos? Bueno, muy bien, querido. Así me gusta. Entonces, esta es la forma de hacer pasar. En las viviendas prácticamente no hay secciones circulares, son prácticamente todas rectangulares. Pero si alguno de ustedes alguna vez habrá ido al Unicenter, al shopping acá en Martínez, si digo acá en Martínez porque soy de Martínez, ¿no? Y siempre íbamos, cuando los nenes eran chicos, iban a la sala de juego arriba, se van a dar cuenta que ahí la mayoría de los conductos son circulares, porque donde hay altura de sobra no tenemos problemas, así que. Pero en las viviendas sí, ¿no? En las viviendas sí. Tenemos problema de altura. Profe, Sí, querido. una consulta. Aquí nos conviene
porque, por así decirlo, la combinación que usamos, la altura nos dio mucho menor al diámetro que nos está dando el canal circular. Y Por ende, cuando se haga el diseño, se tiene que tener eso también en consideración, porque no estoy tomando el circular por ese tema de la altura, ¿no? lógicamente, porque si no, tenemos, nosotros ¿qué tenemos? Si lo raso 240, 250. Si nosotros vamos a tener 240 y el conducto, y el conducto va a tener al 45, 48, vamos a necesitar la losa a 3 metros. Así nosotros la podemos poner a 270, 275. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, acá tenemos cómo calculamos los diámetros circulares equivalentes. Rectangulares equivalentes. Siempre son un poco más grandes, mayores. Ustedes fíjense, por algo tenemos curvas acá. Como tenemos estas curvas, si fuese recto, sí. Si las curvas estas no serían curvas, si serían líneas rectas, entonces automáticamente no tenemos mayor problema y es el mismo diámetro. Pero al ser curvo tiene en cuenta el ábaco que el conducto circular tiene menor caída de presión que el rectangular. Bien. Entonces vamos a hacer el ejemplo de cálculo de conductos. ¿Qué tenemos acá? Nuestra oficina. ¿Se acuerdan? Nuestra oficina, que nosotros hicimos el ejemplo en clase, tenía 12 metros de ancho por 4,50 y por 3 metros de altura. Por 3 metros de altura. Vamos a tener nuestro equipo rooftop. Vamos a tener un equipo rooftop que nosotros calculamos ya en la azotea. Creo que a nosotros nos dio un rooftop de 5 toneladas de refrigeración. ¿Y qué dijimos nosotros? Que el rooftop a nosotros nos gusta que esté con este gabinete. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos este gabinete, siempre al colocar el equipo en la azotea, tenemos que agujerear el techo. Por algún lado tienen que entrar los conductos. Entonces yo voy a tener un agujero acá. Y si yo no tengo un gabinete, lógicamente se va a poner los conductos. Esto lo vamos a cerrar con membrana, toda una porquería, y siempre vamos a tener problemas de humedad. Entonces, con este gabinete, con este techo, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos tapada la bajada y entrada de los conductos, y esto es lo que nosotros vamos a denominar el pleno de mezcla. Este gabinete va a trabajar como el famoso pleno de mezcla. ¿Y qué era el pleno de mezcla? Ahora vamos a seguir hablando. Los conductos vamos a tener un conducto de alimentación donde el aire va a tener que llegar hasta la última reja, o sea, la contrapresión, la presión disponible del ventilador de este equipo me tiene que llevar el aire hasta esta última reja y de esta última reja volver hasta el equipo. O sea, la longitud de los conductos de alimentación es esto y la longitud del conducto de retorno es esto. Ahora bien, ¿se acuerdan bien? Nuestra temperatura de impulsión va a ser de, ¿qué les dio? 15 grados a la mayoría, no 14, 15 grados. Vamos a inyectar aire a 15 grados, 14 grados, se mezcla con la ganancia de calor y vamos a terminar a la temperatura de diseño de 24 grados. Entonces, este aire de local de 24 grados va a ir por el conducto de retorno a 24 grados y va a entrar a este pleno de mezcla. ¿Y qué hacían ustedes en el trabajo práctico? Tomaban un porcentaje de aire exterior, 15-20% de aire exterior. Este 15-20% de aire exterior entra por
la toma de aire exterior que está acá, y entonces vamos a tener la famosa temperatura de mezcla, donde retornamos el aire a 24 grados, se me mezcla con un 20% de aire a 35 grados, 20% de aire a 35 grados, con 80% de aire a 24 grados, nos termina la temperatura de mezcla. En los prácticos que les dio la temperatura de mezcla aproximadamente entre 25 y 26 grados, ¿no? Sí, 26. Más o menos, entre Sí, 25 y 26. Está bien. Y bueno, pero ustedes acuérdense, acá hay algo, piensen esto, ustedes entran 60 metros cúbicos por minuto, el caudal total, y retornamos el caudal total. Ahora analicen esto, yo retorno todo el caudal y nosotros acá decimos que tomamos un 20% de aire exterior, pero el cálculo decimos un 80% de aire a 24 grados y un 20% de aire a 35 grados nos da la temperatura de mezcla. Pero yo no retorno un 80%, yo retorno un 100% de aire. Significa que yo tengo 100 de aire más 20%, 120% de aire. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese aire? Ese 20% de aire se pierde por infiltración. O sea, se va a perder por el baño, por las ventilaciones, por las ventilaciones, ¿cómo se llama? El extractor de aire de la cocina. O sea, ese 20% de aire que yo tomo del exterior es aire que se va a perder por distintos lugares. Porque ustedes piensen esto, yo al inyectar aire a un local sobrepresiono cierta cantidad, sobrepresiono el local porque la lógica dice que las ventanas van a estar cerradas. Pero las ventanas no van a estar siempre cerradas. Las ventanas sí, pero las puertas no. Nosotros en las puertas vamos a tener siempre una determinada abertura. Porque fíjense ustedes acá, ustedes en este local tenemos una reja de retorno en el local, pero en las viviendas de ustedes van a tener una reja de retorno con un conducto de retorno en planta baja y una reja de retorno con un conducto de retorno en planta alta. No le colocamos a todos los locales reja de retorno. No tiene sentido. Uno por planta, por eso en las puertas queda 1 centímetro de abertura, lo que significa cuando yo inyecto aire al local, se sobrepresiona y lógicamente el aire siempre va a buscar la salida más fácil. Se va a ir, acá entra la reja, pero si no tengo reja y tengo la reja de retorno en un pasillo, va a tender a ir el aire acá y buscar dónde está el retorno. Así que, bueno, nosotros en nuestro trabajo práctico habíamos calculado que el caudal circulatorio era 60. Muy bien, mi equipo va a tirar 60 metros cúbicos por minuto de caudal, que va a ser lo que yo necesito para acondicionar el local. Ahora bien, acá, ahora esto no les va a quedar claro del todo hasta dentro de 2 clases, que son las rejas. Acá yo voy a tener un sistema de conductos, que voy a colocar un conducto contra la pared, y acá dice que le voy a colocar 5 rejas de alimentación. Yo le puedo colocar 5 rejas de alimentación, 4 rejas de alimentación o 3 rejas de alimentación. Cuanto más rejas de alimentación coloque, mejor es la distribución del aire en el local. Ahora, si yo podría llegar a poner una sola reja de alimentación,
Si yo pongo acá una reja de alimentación grande, la distribución del aire en el local no es la correcta. Mínimo tengo que colocar 3. Y lo ideal es en este caso 5. Cada 2 metros colocar una reja. Siempre entre 2 y 3 metros de separación es la separación ideal de las rejas. Pero ahora nosotros después vamos a ver el cálculo de las rejas, cómo se calcula. Pero ahora estamos calculando los conductos. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo, al colocar 5 rejas de alimentación, esto va a significar que el caudal se va a distribuir a través de las 5 rejas. Y siempre saber qué distribución de caudal van a tener los conductos es ir de atrás para adelante. Cada una de estas rejas me va a entregar 12 metros cúbicos por minuto de caudal. 12 metros cúbicos por 5 da 60. Significa, si esta reja está acá, este conducto me va a transportar 12 metros cúbicos por minuto de caudal. Si acá tengo otra reja, este conducto me va a transportar el caudal para 2 rejas. 12 más 12, 24. Acá tengo otra reja. Este tramo me va a transportar el caudal de alimentación de 3 rejas, o sea, 36. Este tramo va a aportarle el calor a 4 rejas, o sea que me transporta 48. Y este me transporta las 5 rejas. O sea, me va a transportar el total del caudal. El total del caudal. O sea, acá lo que nosotros vamos a tener va a ser vamos ahora a ver cómo calculamos el conducto. La salida del equipo va a ser 60. Entonces, y los demás 48, 36, 24 y 12. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo vamos a determinar, cómo determinamos los diámetros. Siempre vamos a partir del caudal total. El caudal total siempre es el caudal a la salida del equipo. Y nuestro cálculo va a ser a pérdida de carga constante. Cuando nosotros hablamos que nuestro caudal va a ser a pérdida de carga constante, o sea, nuestro gradiente hidráulico lo vamos a tomar constante. A medida que va avanzando el aire a través de los conductos, la velocidad va a ser cada vez menor. Es lógico, porque tengo una pérdida de carga. Al tener una pérdida de carga, va disminuyendo la velocidad. Como cuando ustedes ven a la salida de la canilla el chorro grande y a los 50 metros de manguera el chorro, una falta de respeto. Va cayendo la velocidad porque hay una caída de presión. Después vamos a ver ahora de qué depende esa caída de presión. Bien, entonces, vamos a adoptar una velocidad de 300 metros por minuto, la velocidad mínima, que es para ustedes pueden adoptar 360 hasta 450. Vamos a ver que cuanto menor es la velocidad, mayor va a ser el diámetro. Acuérdense, caudal, sección por velocidad. El caudal es el mismo. Si aumento la velocidad, disminuye la sección. Y si bajo la velocidad, aumento la sección. Es lógico, es lógico. Al circular menor cantidad, al circular más despacio el aire, voy a tener un caudal mayor. Mejor dicho, voy a tener una sección mayor. El caudal va a ser el mismo. Si yo mando el mismo caudal y la sección es menor, el caudal va a pasar a mayor velocidad. Si abro la sección, el caudal va a pasar a menor velocidad. O sea, caudal, sección por velocidad, y el caudal siempre es el mismo porque es el que ustedes calcularon en el trabajo práctico, es el del balance térmico. Entonces, con la velocidad
de 300, que es para una vivienda, hasta 250 se puede utilizar en bibliotecas, pero bueno, lo que pasa en bibliotecas, también lo que no dijimos, que cuando mayor es la velocidad, mayor son los posibles ruidos. Entonces, con el caudal máximo, 60, que es el de la salida del equipo, y la velocidad de 300, determinamos la pérdida de carga por unidad de longitud, va a trabajar a pérdida de carga constante, y la sección. Nuestra sección acá va a ser un diámetro de 50, lindo diámetro, 50 centímetros. Entonces, la recta de maniobra R, ¿qué vamos a hacer? Acá va a pasar lo siguiente. Decíamos 60, 48, 36, 24. Partimos del caudal principal. Ustedes van a ver los diámetros estos que nunca van a coincidir con las líneas. Pero ¿qué pasa? Estos diámetros, estos conductos se van a hacer de chapa galvanizada. Y el de chapa galvanizada son diámetros que nosotros los fabricamos como queremos. O sea, nosotros los vamos a fabricar a la sección que nosotros lo necesitemos. No es como los caños. Después vamos a ver, cuando tengamos cañerías de agua, tengo de media, de 3/4, de pulgada y cuarto. Si les da entre medio, van a tener que buscar uno que esté en el mercado. En cambio acá no, acá los conductos se doblan a la medida que nosotros querramos. Bien, el primero va a valer esto. El segundo, no voy a ir a la velocidad, voy a ir a la recta de maniobra R, al gradiente hidráulico o pérdida de carga por unidad de longitud. Entonces piensen esto, es lógico, a medida que va avanzando el aire, va perdiendo velocidad, debido a la fricción, los codos, las curvas, o todos los elementos que se interpongan y hagan que la velocidad baje. Entonces, siempre vamos a trabajar sobre la recta de maniobra. Entonces, con 48 nos vamos a la recta de maniobra 0,05 y nos da un diámetro de 46. El de 36, vamos a la recta de maniobra, nos da de 42. El de 24, vamos a la recta de maniobra, nos da 36. Y el de 12, vamos a la recta de maniobra, nos da 27. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular los diámetros rectangulares equivalentes. Acá, como ustedes ven cómo es el proyecto, este es bien piola, porque acá lo que yo voy a hacer, voy a calcular el conducto contra una pared. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esto lo puedo tomar como una falsa viga. Lo voy a forrar con una falsa viga tipo Durlock o yeso, lo que ustedes quieran hacer. Así que si yo tengo un poquito más altura, menos altura, no es tan grave. Siempre estas rejas tienen que estar de 2,10 metros, 2,20 metros para arriba. O sea, siempre están arriba del dintel de la puerta. Bien, entonces, vamos a hacer la equivalente. Entonces, vamos a partir de que hacemos 30 centímetros de altura. Acá con 30 centímetros está bien. Con 30 vamos a la curva de 50, al diámetro de 50, esta curva, y nos da 30 por 70. El de 30 vamos al otro, que el otro diámetro que nos dio 46, nos da 60. 30 con el otro diámetro de 42, que era para el otro tramo, 50. Este dio 36, nos da 35, y este era pequeño que nos dio 27,
nos da 20. Así que estos conductos van a mantener la altura, mantienen la altura, y lo que nosotros después hacemos va a ser un poquito más ancho, o sea, va a tener una altura todo de 30, y después, ni bien entramos acá, este diámetro dijimos que va a tener 70, 30 por 70, así que empezamos acá, este va a estar a 70 de la pared. Seguimos con este, vamos a tener una pieza de transición y nos vamos, este creo que daba 60, el otro nos daba 50, el otro nos daba 35 y este nos daba, creo, 20. Entonces, vamos a tener el filo este, va a estar a 70, 75 centímetros, todo esto va a estar parejo a lo largo de la pared con una falsa viga 75 centímetros. Y la parte de acá de los conductos va a partir de acá de las rejas, lo que significa se va achicando con la pieza de transición del lado de atrás, ¿no? Nunca van en forma recta. Esto para que ustedes vean va a estar así. Así se va achicando, se va achicando, se va achicando y así hasta llegar a 20 centímetros, ¿no? Parte de 70 y cada tramo, parte de acá, se va achicando y así es como, y lo otro sigue la línea adelante. ¿Estamos? Bien, esto es entonces como yo cómo hago los conductos, ¿no? Cómo los voy calculando. Entonces, esto, tramo 1, caudal 60, 70 por 30, 60 por 30, y el retorno, el conducto de retorno, se calcula igual que el conducto de alimentación. Se calcula igual que el conducto de alimentación. También va a tener 70 por 30, que va a ser el conducto de retorno, este pedazo, y acá tenemos la medida de estos conductos. Este figura que tiene 4 metros, todos los demás tienen 2 metros, y este tiene 3 metros porque es la altura entre el piso y el techo Entonces, acá nosotros ya calculamos los conductos. Ahora nos toca verificar que el aire llega hasta la última reja y retorne. Vamos a tener que calcular, chicos, todos los elementos que nos restringen el paso del aire del ventilador. Entonces, vamos a calcular la presión eficaz del ventilador. ¿Por qué? Porque el fabricante a nosotros nos dio la presión del ventilador, el equipo rooftop de 5 toneladas, tenía 10 milímetros de columna de agua de caída de presión. Vencía 10 milímetros de columna de agua. Entonces nosotros tenemos que ver que toda la presión, que toda la contrapresión de la instalación sea menor que la del ventilador. Y esto va a ser igual a 2 veces la sumatoria de R por L, donde R es el gradiente hidráulico o pérdida de carga por unidad de longitud. L es la longitud de los tramos rectos, más sumatoria de Z, donde Z son la pérdida de presión en los tramos, los codos, las curvas, las T's, las uniones, si tengo una batería de calefacción o refrigeración adentro. ¿Se acuerdan que vimos que podíamos tener una batería de calefacción, que era un serpentín dentro del conducto de alimentación, si no teníamos bomba de calor, con una caldera haciendo circular agua caliente a través de un serpentín, podíamos producir aire caliente. Ese elemento tiene una caída de presión.
los codos, las curvas, las T's, todo eso, y después más Z'. En Z' vamos a tener vamos a tener todas las rejas de alimentación, rejas de retorno, las persianas regulables, vamos a ver las persianas motorizadas. Acuérdense que ustedes vieron que cuando hicieron el cálculo, ustedes van a tener el cálculo de planta alta y el cálculo de planta baja. Para lograr ustedes que el aire vaya solo a la planta alta o vaya solo a la planta baja, vamos a tener que cerrar un circuito de planta alta o planta baja con una compuerta motorizada para que el aire no vaya a una o no vaya a otra. Entonces, esa compuerta motorizada tiene una caída de presión. Entonces, vamos a tener que analizar todos los enemigos que es el aire que pasa a través del circuito y que me frena el paso del aire. ¿Nosotros qué hicimos? Hasta ahora ya calculamos todas las secciones rectangulares de los conductos. ¿Eso qué significa? Que vamos a salir con un conducto de 60 metros cúbicos por minuto de caudal, que va a ser de 70 por 30. Luego vamos bajando el de 48, 60 por 30, el de 36, 50 por 30, y así sucesivamente. Cada sección, cada tramo tiene otra sección. ¿Qué hacemos nosotros? Mantenemos una altura fija, mantenemos 30 centímetros, para que no sea tan complicado el armado. Porque si empiezo a decir 70 por 30, 27 por 60, 25, 24, entonces es medio complicado. Así que mantenemos una altura y así lo hacemos. El retorno, el conducto de retorno, siempre va a ser igual que el conducto de alimentación. Por más que nosotros, ¿se acuerdan que ustedes tomaban un 15-20% de aire exterior? Si ustedes toman un 15% de aire exterior, significa que nosotros retornamos el 80% nomás, el 80-85%. Entonces, ¿qué significa? Que si yo retorno el 85%, ingreso un 15%, está todo perfecto. Pero nosotros retornamos todo el aire, el 100%, y tomamos un 15-20% de aire de renovación. Pero claro, ¿eso qué significa? Que vamos a meter 120% de aire. Pero no, ese aire de renovación es el que se nos va por las aberturas y principalmente por las ventilaciones, que son las ventilaciones de la ventilación de los baños y principalmente de la cocina. En la cocina nosotros siempre tenemos la ventilación del extractor de aire que hay en la cocina. Eso es un conducto medio abierto por donde sale el aire. Entonces, ahí es donde se nos equilibra la cantidad de volumen de aire y de presión del aire, ¿no? Así que bueno, una vez que nosotros determinamos los conductos, ahora sí tenemos que verificar que el equipo rooftop que nosotros tenemos, el ventilador nos inyecte el aire hasta la última reja y por la reja correspondiente de retorno nos vuelva a mandar el aire al equipo. Nosotros tenemos que ver que esta caída de presión sea menor que la caída de presión que nosotros tenemos en el equipo rooftop. Los equipos rooftop, el fabricante, cuando calculamos el rooftop, aparte de las condiciones del equipo, nos da la caída de presión que vence el ventilador. O sea, si mi ventilador me vence 10 milímetros de columna de agua, mi instalación no debe tener más que 10 milímetros de columna de agua de caída de presión,
porque si tiene 12 de pérdida de presión y mi equipo solo vence 10, sonamos. Vamos a tener que tener un equipo con un ventilador mayor. ¿Qué vamos a tener que determinar nosotros? Nosotros vamos a tener que determinar cómo determinamos la caída de presión del ventilador. Y la caída de presión del ventilador va a ser igual a la sumatoria de las longitudes, rectas por R. ¿Qué era R? La pérdida de carga por unidad de longitud. Cuando nosotros determinamos con el caudal y la velocidad, determinamos una recta de maniobra R, que es la pérdida de carga por unidad de longitud o gradiente hidráulico. Y nosotros vamos a trabajar a ese gradiente hidráulico a pérdida de carga constante. El R se va a mantener constante. O sea que la caída de presión de los tramos rectos va a ser igual a L por R, donde L es la sumatoria de las longitudes rectas de todo el circuito. Si nosotros nos vamos para atrás, ¿qué es L? L es la longitud desde el equipo rooftop hasta la última reja y desde la reja de retorno hasta el equipo. O sea, creo que acá vamos a tener 12 metros hasta acá y 3 metros hasta acá. En el caso que nosotros hubiésemos tenido reja de retorno en el cielo raso, porque no siempre la reja de retorno la tengo acá abajo, muchas veces vamos a tener reja de retorno en el cielo raso. Yo podría haber tenido la reja de retorno acá también, sobre esta pared. Entonces, mi longitud era hasta acá y lo que me quedaba el pedazo de la reja de retorno hasta el equipo. También podemos tener, en el caso, si no tenemos reja de alimentación, que tengamos difusores, todo esto de las rejas y los difusores lo vamos a ver la clase que viene. Pero en el caso que yo no tenga rejas de alimentación, puedo tener difusores. En ese caso, el difusor me inyecta aire hacia abajo. En ese caso yo voy a tener un cielo raso armado, y cuando tengo cielo raso armado, la reja de retorno va a ir en el cielo raso. Y todo este volumen que me va a quedar entre el cielo raso y la losa va a ser todo el pleno de retorno. O sea que no voy a tener prácticamente conducto de retorno. Entonces ya vamos a ver en el caso que tenga un pleno de retorno, es otro el valor de la caída de presión. Pero partamos de la base de este diseño donde tengo el conducto de alimentación y el conducto de retorno. Después nosotros vamos a ver dónde conviene colocar la reja de retorno, si conviene colocarla abajo o conviene colocarla arriba. Eso la clase que viene ya lo vamos a ver. Entonces, sumatoria de L por R, o sea, la longitud de alimentación y retorno por la caída de presión. ¿Por qué? Porque el gradiente hidráulico R, ¿qué tenía en cuenta? Siempre la caída de presión, que tenía mucho que ver con la fricción del fluido contra las paredes. Acuérdense que si yo abro una canilla, ni bien abro la canilla, tiene un chorro grande, pero si le pongo una manguera de 20 metros, el mismo chorro grande que tiene sin la manguera, con una manguera de 50 metros, el chorrito es pequeño, o sea que tuvimos una caída de presión del tramo recto. Esto es sumatoria de L por R, la caída de presión de los tramos rectos, más la sumatoria de Z, que es la caída de presión de todos los tramos que son componentes del circuito. Por ejemplo, vamos para atrás, acá tenemos
acá tenemos una curva, acá tenemos otra curva. Cuando tenemos bifurcaciones, tenemos distinta tez, o sea, este elemento, esta curva, también tenemos que tener en cuenta que es una caída de presión, que no va a ser tan fácil el pasaje del aire sin tener una caída de presión. Entonces tenemos que tener en cuenta los codos, las curvas, las T's, los accesorios. O sea que nosotros tenemos que analizar todos los elementos que me impidan el normal paso del fluido, o sea, en nuestro caso del aire. Y esto va a ser sumatoria de Z. Todos los elementos formados como codos, las curvas y las T's. Y todos los elementos que forman la instalación. Por ejemplo, yo digo codos, curvas, T's, pueden ser los elementos de transición que van de mayor a menor, y todos esos elementos, ahora vamos a ir a una tabla, que van a tener una longitud equivalente en metros. O sea, un codo, una curva y una T van a tener una longitud equivalente en metros. Y ahora lo vamos a ver. Más la sumatoria de Z'. Esos son todos los otros elementos terminales que puede tener una instalación. Entonces, acá vamos a analizar las rejas de alimentación, las rejas de retorno. En el caso de tener difusores, los difusores de alimentación. Acá dice persiana. Bueno, una persiana es, por ejemplo, esta es una persiana regulable de retorno. Y después vamos a ver como persiana también las persianas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ustedes el cálculo lo hicieron para las 20 horas, ¿no? Ustedes a las 20 horas van a tener todos los locales acondicionados. Pero ¿qué pasa a las 12 horas o a las 10 horas? La planta alta no va a haber nadie en los dormitorios. Entonces nosotros no vamos a acondicionar los dormitorios. ¿Y cómo hacemos entonces? Bueno, tenemos que cerrar la planta alta. Entonces, en un sector de bifurcación para la planta alta, yo voy a tener unas persianas regulables o compuertas motorizadas. Esas compuertas son compuertas que se abren y se cierran para dejar el paso del aire. Entonces, esos elementos tienen una caída de presión, porque no dejan pasar bien el aire. Por más que estén abiertos, el aire no va a pasar pancho por la vía. Entonces, ese va a ser un elemento que forma parte del Z'. Acá siempre vamos a tener rejas de alimentación o difusores, rejas de retorno, persianas regulables, compuertas de regulación o damper, esas compuertas que se abren o se cierran para mandar el aire a los distintos locales, eso lo denominamos damper o compuertas motorizadas. O sea que vamos a analizar todos los elementos que no me dejan pasar bien el aire, para saber si realmente el ventilador que compramos nos tira el aire y llega hasta la última reja. Muy bien, todos los codos, las curvas, todos estos elementos, de acuerdo a la sección que tengan, tienen una longitud equivalente en metros. ¿Ven? Los codos, las curvas, las T's, ¿ven? De acuerdo a la sección que tienen, tantos metros rectos, o sea, esta es una longitud equivalente en metro lineal. O sea, que este diámetro, con un diámetro de 15, un codo recto tiene 3 metros de Z', el Z' tiene una longitud equivalente en metros. Entonces, ustedes, ¿qué van a tener que hacer?
La instalación, imagínense esto, su instalación va a tener 450 codos, curvates. Entonces ustedes para esa instalación van a tener que sacar uno por uno estos valores. Pero bueno, eso lo tuvimos que hacer nosotros cuando cursé instalaciones termomecánicas, bueno, eran instalaciones especiales en esa época, y teníamos que hacer todo esto. Pero nuestro profesor en esa época, que fue el ingeniero Cuadri, que es el autor del libro, no sé si alguno compró el libro ahora, bueno, ahora cuesta que no nos encontramos en clase, pero los libros del ingeniero Cuadri son los libros más didácticos para esta materia, ¿no? Y bueno, ¿y qué hizo? Simplificó este tema, porque era complicado, había que hacer el despiece de toda la instalación y ver cuánto valía la longitud equivalente en metros. Y entonces, ¿esto a qué era igual? El equivalente era la longitud equivalente en metros. Entonces, longitud de los tramos rectos más la longitud equivalente del codo, la curva, la T, era bastante complicado. Entonces, para simplificar, el ingeniero Cuadri dijo que vamos a tomar la longitud equivalente como la longitud en metros. O sea, que la fórmula nos va a quedar que la contrapresión del ventilador va a ser igual a 2 veces la sumatoria de L por R. ¿En dónde? ¿En dónde? Pero quiero cliquear ahí y me sube eso. Bueno. Bien, entonces, el 2 sale de que la longitud equivalente decimos que es aproximadamente igual a la longitud de los tramos rectos. Por eso, L siempre es la longitud de alimentación más la longitud de retorno. O sea, a ver, L es la longitud de alimentación más el retorno, la longitud de todo el circuito. Cuando nosotros hacemos la verificación, siempre hacemos la verificación del circuito más alejado. O sea, ustedes van a ver, vamos a analizar ahora cómo es eso del circuito más alejado. Entonces, Z', dijimos, va a ser el difusor, no todos los difusores o todas las rejas, el valor de la reja más alejada. Después, la reja de retorno, o sea, en un circuito tenemos una reja de alimentación y una reja de retorno. Y si tenemos algunos otros elementos, como persianas regulables, con puertas motorizadas, ahí interviene el Z'. Y todos esos valores están tabulados. Entonces vamos a ver nuestro ejemplo. La contrapresión del ventilador va a ser igual a 2 veces la sumatoria de L. ¿En dónde? ¿De dónde sale 15? 15 sale, acuérdense que nuestro local tenía 12 metros. Viene del equipo rooftop. O sea, este local tenía 12 metros. Como nosotros dividimos en 5 rejas, esta no llega hasta el fondo, así que de acá hasta acá hay 12 metros, y como esto tiene 3 metros de altura, decimos estos 3 metros. Si la reja nosotros la tendríamos acá, puesto acá arriba, en este punto, podríamos decir que la longitud sería 12 metros y más 50 centímetros. 12,50 o 13 metros. Siempre tenemos en cuenta la longitud del conducto de retorno. Bien.
Reja de alimentación, entonces, esto sale, acuérdense, 0,05 era el R que habíamos calculado. Cuando entrábamos con el caudal máximo de 60 y la velocidad, creo acá tomamos 300, habíamos determinado un R de 0,05. De ahí sale este 0,05. Y después más sumatoria de Z'. Entonces, vamos a ver. Reja de alimentación, ahora suponemos reja de alimentación 2 milímetros de columna de agua. ¿Por qué lo suponemos? Porque todavía no calculamos la reja de alimentación. La clase que viene, cuando calculemos las rejas de alimentación, vamos a tener la tabla y de acuerdo al modelo de reja de alimentación que tengamos, estos valores van a estar de acuerdo a la reja de alimentación. Puede estar 2,5, 0,33, 0,89, 1,2, o sea, los valores, 2 es un valor alto, pero generalmente este valor nosotros lo calculamos. Lo mismo que la reja de retorno. La reja de retorno, pero generalmente adoptamos 1 milímetro de columna de agua. Persiana regulable de retorno. Persiana regulable de retorno, esta también la vamos a tener en cuenta. Acuérdense, la persiana regulable, la persiana regulable de retorno, no nos cuesta nada ir para atrás, era esta. Era esta. Y este gabinete es el pleno de mezcla. Este es el pleno de mezcla. Cuando nosotros tenemos un cielo raso y el cielo raso trabaja como un retorno, cuando hay un cielo raso con un determinado volumen, no necesitamos conducto de retorno. Este cielo raso trabaja como un conducto de retorno, pero le vamos a decir pleno de retorno. Entonces, persiana regulable de retorno es la persiana regulable que estaba en la entrada al equipo rooftop, al pleno de mezcla. Pero acá dice pleno de retorno. Esto tendría que decir pleno de mezcla. Pleno de mezcla, porque no tenemos un pleno de retorno, porque el pleno de retorno lo vamos a tener cuando tenemos un cielo raso y usamos ese cielo raso como pleno de retorno. Pero acá tendríamos que poner pleno de mezcla. Y este valor vale 1. Ahora bien, entonces, fíjense cuánto nos da esto. Esto nos da 5,5. 5,5 milímetros de columna de agua. Entonces, 2 veces la sumatoria de R por L más sumatoria de Z'. Esto nos dio 1,5 y esto nos dio 5,5. Entonces, la contrapresión de este ventilador nos dio 7 milímetros de columna de agua. O sea, nuestro ventilador de nuestro equipo rooftop nos tiene que vencer 7 milímetros de columna de agua. Ahora les digo, siempre la contrapresión del ventilador, mejor dicho, el Z', ahora les voy a decir por qué decimos 2 veces sumatoria de R por L. Porque siempre el Z' es mucho mayor que la sumatoria de R por L. Entonces, si nosotros, en vez de poner 2, nos tomábamos el trabajo y poníamos los codos, las curvas, nos pasábamos 2 horas haciendo el despiece, este número siempre es mucho menor a este. ¿Qué podía llegar a pasar si lo hacía fehacientemente, que esto sea 1,4 o 1,8? No tiene sentido, por eso esa simplificación es bastante buena. Ven chicos, acá dice presión disponible.
presión disponible del ventilador. El rooftop RT5, que era nuestro modelo, dice 10 milímetros de columna de agua. Y a nosotros nos dio 7. ¿Me entienden? O sea, donde dice presión disponible del ventilador, ahí es donde hay que verificar que el equipo rooftop que ustedes van a calcular, la contrapresión de la instalación